Estamos de vuelta para continuar discutiendo estos temas tan interesantes que seguramente usted está aprendiendo junto a su familia y que estamos seguros de que será de mucho beneficio a largo plazo. Y es que estamos hablando acerca de las particularidades de las patologías en Malacatán, San Marcos. Pero antes queremos también agradecer al patrocinio de esta hermosa locación, La Arboleda. Es un lugar sumamente bonito, nos han atendido muy bien y lo estamos pasando muy increíble conociendo acerca de estos temas tan interesantes. Doctor. Así es, Carla, de la mano de especialistas y de médicos que estamos conociendo aquí en Malacatán, hemos tratado patologías importantes. La diabetes es algo que hay que ponerle atención. Hay que seguir rigurosamente lo que el médico nos acompaña. Es una enfermedad que tiene consecuencias como derrames cerebrales, pérdida de la visión por retinopatía, infartos del miocardio, insuficiencia renal y un problema de neuropatía que puede arrastrar a problemas de pie diabético. Y hablábamos contigo de la importancia de hablar de estas condiciones y entonces pasemos a la parte clínica, que es la parte importante. Así es. Finalmente uno tiene pacientes, tiene un registro, tiene una prescripción y ve resultados. Y esa es la parte que se llama evidencia clínica. Y eso es lo que hacemos los médicos todos los días. Así es que en el orden podemos hablar de insuficiencia renal y pasarnos después a las otras patologías que claro, platicamos. La insuficiencia renal crónica como una consecuencia de un mal control de diabetes es crónica, como dice, va de a poco dañando el riñón, terminan en hemodiálisis. En el caso más extremista, que es lo que pasa, que acuden a último momento, y diálisis peritoneal. Pero hay una forma muy buena de poder evitar llegar a esos pasos, que es la utilización del Lintox, que pues la experiencia con nosotros ha sido muy buena. La utilización de la reversión es excelente con su dosificación durante el uso durante 3, 4 hasta 6 meses, depende de cómo ha ido su control, desde un Kadoki 4 o 5 llegar a un Kadoki 2. ¿Qué casos específicamente tuviste ahí? Creo que hay uno de ellos que les llamó más la atención particularmente. Sí, es un paciente masculino de 56 años de edad que llega con pie diabético. Empezamos a tratarlo, pero el pie diabético dentro de todo se le mandó a hacer sus controles normal, o sea, de rutina, de creatinina y nitrógeno urea. Se ve que hay una insuficiencia renal crónica, un índice de filtrado glomerular de 10 y se le inicia el Lintox, para posteriormente 15 días después hacerle un control y su filtrado glomerular había aumentado de 10 a 25. Filtraba más, ¿verdad? Es decir, estaba mejor. O sea, su riñón ya está, o sea, hablando como pues en gracias al porcentajes. producto. Sí, gracias al producto. Digamos, el cuerpo está absorbiendo adecuadamente el producto. Pero en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de una persona que recibe tratamiento de hemodiálisis, ¿puede una persona que recibe tratamiento de hemodiálisis consumir este producto? Sí, efectivamente sí. Yo creo que con los pacientes de hemodiálisis, los pacientes renales, uno es muy cuidadoso porque a ellos una condición muy sencilla los ponen en balance. El caso que refiere el doctor Almengor evidencia cómo la actividad de un producto que es antioxidante, mejorador de la función glomerular, se pone en evidencia en la parte de la práctica. Para no llegar a la hemodiálisis. Para no llegar a la hemodiálisis. O sea, no llegar hasta ahí. Entonces eso es lo que se evita y eso es lo que a nosotros nos llamó la atención, un control que sí realmente en 15 días hubo una reversión. O sea, sí es, la evidencia ahí está. Pero puede una persona, supongamos una persona que está empezando a recibir la hemodiálisis, ¿le puede funcionar? Mira, tal vez la importancia de esto es que en la parte clínica que nosotros peleamos mucho es no llegar a hemodiálisis, ¿verdad? Hoy en día, detectar la enfermedad y así Carla, mismo contrarrestar. Sí, hay una queja de nuestros maestros antiguos que dicen no dejen que el paciente llegue a hemodiálisis, hagan más trabajo clínico. Se volvió una cosa de decir, bueno, el paciente ya llegó a hemodiálisis. Obviamente yo veo tu interés ahí en esta pregunta y realmente alguien podría estar en hemodiálisis y tratar de ver qué se puede revertir. Pero el asunto es evitemos llegar a hemodiálisis. Hagamos trabajo clínico que tenga este resultado tan efectivo como
el que el doctor nos está... Hemodiálisis es complicado, riesgoso, ya es un problema costoso sí, al que no todos tienen acceso. Exacto. Sí. Si no tienen el acceso económico o el acceso pues de una institución pública, ¿verdad? De hecho, está colapsado. La institución pública de atención al renal crónica está colapsado en todo Guatemala y ya hay subsedes. Ya no es solo en la capital y están colapsados. No hay atención. Estamos trabajando con el director de una ERC, que es compañero mío anterior. Y Carla, el objetivo es evitemos llegar a hemodiálisis. Obviamente, cuando un paciente está así, hay que sopesarlo, ¿verdad? Depende del grado de filtración glomerular. Hay casos ya severos en los que incluso el pronóstico se pone realmente muy negativo, ¿verdad? Pero la idea es, usando juicio clínico, un producto como Limtox, que tiene en su composición betalaína, fisetina, proteoglicanos, hacen un efecto antioxidativo, recuperador de la función glomerular. Y realmente aquí está la evidencia. Y es que lamentablemente es que la mayoría de personas, cuando no sabemos cuidar nuestro cuerpo, o sea, gastamos en zapatos, un teléfono, en tecnología, invertimos en un buen carro, pero cuando se trata de nuestra salud lo dejamos en segundo lugar. Y en ocasiones, como usted dice, hay un antecedente dentro de la familia que ha pasado por una situación difícil con una enfermedad como esta y lo pasan por alto. Entonces, lo recomendable sería tratarse con tiempo. Tratarse con tiempo, hacerse sus chequeos constantes. Desde luego, y establecer la necesidad de una medicación pronta para evitar llegar a tener criterios que ya hagan que una persona requiere hemodiálisis. Y en ese contexto, Carla y doctor Almengor, hay una condición complicada también y es pie diabético. Cuando uno dice pie diabético, está ante una condición... ¿Y cómo lo podríamos, en mi caso, cómo podría yo identificar que podría padecer de pie diabético? Ok, aquí es bien interesante esta parte porque el pie diabético surge de cualquier herida en un paciente diabético. Entonces, por la misma inmunosupresión que tiene el paciente al ser diabético, se vuelve complicado. Hay una infección del pie o del área donde hubo una herida. Hay personas que dejan de sentir en la planta de los pies, entonces están trabajando y se ensartan un clavo. Y pasan hasta 5 días y ellos ni siquiera se dan cuenta que tienen el clavo ahí. Entonces eso posteriormente se vuelve a una infección. Entonces por la inmunosupresión, o sea, por las defensas bajas del paciente, cuesta recuperarlo. Entonces, ¿cuál es la prevención? Un control adecuado de la diabetes. Yo, por ejemplo, les digo a los pacientes, un paciente sano, una vez al año por lo menos consultar al médico, por lo menos, y con sus controles. A un paciente enfermo, pues ya el médico dictará sus controles periódicos. Entonces, en el pie, en los diabéticos, pues ahí depende la compensación de ellos. Cada 3, cada 6 meses, depende del médico cómo evitarlo, tener muy controlada su azúcar, tener con su dieta, como lo digo, es una manera integral, dieta, su medicamento y pues su ejercicio, ¿verdad? Sí, el ejercicio que es muy importante. Que ser diabético no significa que no pueda ser diabético, ¿verdad? Entonces la prevención es un control adecuado. ¿Qué es lo que pasa con estos? Es una infección que se vuelve severa. Hay una característica, es de las bacterias, son bacterias multiresistentes. Entonces viene y los antibióticos comunes, también el uso indiscriminado de los antibióticos en estas alturas, se vuelven muy resistentes a las bacterias. Y entonces el pie diabético se vuelve cada vez más dificultoso de trabajar, de poderlo quitar esa infección, combatir esa infección. Entonces se debe de hacer sus curaciones, sus cultivos adecuados, y en el proceso de curarlo hay muerte celular. Entonces, por ejemplo, un pie diabético puede morirse uno de los deditos. Las ventajas de ahora es que las amputaciones son de uno solo. O si es muy severo el pie diabético, sí necesita la amputación completa, que es lo que nosotros buscamos evitar. Nosotros con mi papá hemos tenido esa experiencia de evitar las amputaciones, y incluso los artejos, los dedos se caen solitos, pero es el control de esa
severa infección, que algunas veces que no se controlan, que llegan, por ejemplo, con nosotros y dicen, no, pues ya estuvo, entonces ya no vuelvo a ir, y eso se vuelve una sepsis, se vuelve un shock séptico y se mueren en casa y pues esa es una complicación. Claro. Entonces el pie diabético igual. Y al haber un pie diabético, la circulación sanguínea no es adecuada. Entonces ahí hay que darle un medicamento. Excelente dato. Y ahí viene la condición esta, ¿verdad? La diabetes causa una microangiopatía. Se tapan, se alteran, lesionan los vasitos chiquitos y los vasitos grandes del cuerpo. Todo lo que es el sistema circulatorio, sobre todo el que llega a las Ese es el famoso, se me durmió la pierna, se me durmió el brazo. Exactamente, pero lo que decía el doctor, en extremos ya estar insensible. Y también hay un daño neuronal, hay un daño del sistema nervioso. Entonces, como para poder identificar claramente eso, se tiene que hacer un chequeo con un médico, no asumir. Claro, pero lo importante de esto es que hay una doble lesión. Se lesiona el nervio, entonces ya no sentís. Y se lesiona el vaso sanguíneo y ya no hay irrigación. Sí. Se marchita el pie, se pone negrito, se cae solo. Y hay una posibilidad hoy día, con control de diabetes adecuado y con un producto que ustedes han utilizado igualmente de medicina biomolecular, de revertir la condición. Y creo que ahí hablamos de Venom. Así es, el Venom sirve como para mejorar esa circulación y que de nuevo vuelva a tener una adecuada irrigación. Es como la analogía de la planta, de una plantita que tenemos en casa. Pues para que florezca, un rosal, para que florezca hay que echarle agua todos los días. Entonces el Venom viene a hacer eso, a volverle a dar esa irrigación para que vuelva a florecer y que la circulación de la sangre vuelva de nuevo al área afectada o en general a todos los extremos, porque hay que recordar que la parte más afectada son los pies, porque es donde hay más fuerza. La sangre tiene que luchar contra la fuerza de gravedad que va contra. Entonces esa bombita que son las venas, las arterias, los vasitos, la angiopatía que decía el doctor, eso causa. Y el Venom nos ayuda con eso. Entonces digamos que este tipo de problemas también pueden ser, digamos, causados también por el tipo de prendas de ropa que utilice una persona. En diabéticos se recomienda mucho el calzado, ¿verdad? Es importantísimo. Lo más cómodo posible. Y el cuidado, verse el cuerpo. Pero imagínate lo que un diabético ya avanzado, si no está asistido, si psicológicamente no está adecuado, puede entrar en un descuido muy grande y puede pretender creer que por no sentir está bien. Y lo que está ocurriendo es que solo está escondiendo una condición, y eso hace importante que empleemos un poco más de tiempo, si aún tu conducción nos lo da, para poder hablar de aspectos de los componentes del Venom y de otras condiciones. Así es, y si usted quiere saber un poco más, quiere seguir aprendiendo acerca de esta medicina tan grandiosa que ha hecho grandes cambios en muchos pacientes, quédese con nosotros en nuestro siguiente bloque. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes.